Amables televidentes de Univalle TV, bienvenidos a La Quinta Silla, programa de opinión de la Universidad del Valle, hoy con un tema de palpitante actualidad, el regreso a clases en la educación superior en medio del aislamiento selectivo, que es la nueva etapa que el gobierno decretó desde el pasado 1 de septiembre. Se acaban las cuarentenas generales, se acaba el confinamiento y empieza esta etapa distinta con la reapertura de muchos de los sectores, incluyendo, claro está, de la educación de manera gradual. Dos invitados muy especiales esta noche, el profesor Edgar Varela Barrios, que es el rector de Univalle, es licenciado en Filosofía, magíster en Historia Andina, PhD en Administración de la Escuela de Altos Estudios de Montreal y experto en políticas públicas. Profesor, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Gildardo. Y también el rector de la Universidad Santiago de Cali, que es el licenciado Carlos Andrés Pérez Galindo, es biólogo con énfasis en genética, magíster en bioinformática y estudios avanzados en biotecnología y es PhD en biotecnología. Pero es univalluno, profesor, ¿no? Univalluno, Gildardo. O sea que juega de local también. También estamos de local. Y estamos aquí con el cumplimiento de todas las normas de bioseguridad, como es apenas lógico en estos días de aislamiento selectivo. Bueno, profesor Varela, ¿cómo va a ser el proceso de regreso gradual a la nueva normalidad en Univalle? Bueno, en primer lugar, nosotros somos funcionarios públicos, funcionarios del Estado, y la norma que obliga al retorno de los funcionarios públicos nos obliga. No es algo que podamos decidir en la autonomía o no. Las privadas pueden tener otra dinámica y otra lógica, pero desde el propio 1 de septiembre ya hay un sector de los empleados administrativos de nuestra universidad que han ingresado a nuestros 11 campus en una escala gradual en donde vamos a avanzar en las 2 semanas primeras de septiembre hasta tener un 20% de techo y luego avanzaremos progresivamente hasta un 30% de ocupación, en donde digamos, habrá horarios específicos para los empleados administrativos, como por ejemplo Ciudad Universitaria es una sede tan concurrida, lo que hemos determinado es horarios diferenciados en jornadas que por ahora serán de 4 horas diarias presenciales y 4 horas de trabajo remoto en escalas distintas de ingreso y de salida para no generar congestiones. Los profesores que así lo deseen, sin superar el 20%, ya están ingresando a nuestras sedes para hacer clases remotas, pero hechas desde sus aulas de clase, desde sus oficinas y laboratorios. En lo que tiene que ver con sedes regionales, el 15 de septiembre vamos a comenzar el retorno gradual por alternancia en aquellos municipios donde el coronavirus COVID-19 tiene bajo impacto. Lo hemos evaluado con las Secretarías de Salud, tanto del Valle como del Cauca, y serán Santander de Quilichao en el Cauca, Cartago, Caicedonia y Zarzal en el norte del Valle. Vamos a monitorear los casos de Palmira, Yumbo, Buga, Tuluá, para determinar el momento en el que pueda también hacerse un retorno gradual de clases en estos municipios. Tenemos definido que mientras no cambien las condiciones en Buenaventura, continuará el trabajo remoto a lo largo del resto del año, porque allí hay un tema muy complejo de acceso de los estudiantes. El sistema de transporte público de Buenaventura son pequeñas busetas muy congestionadas que no dan garantía de que los estudiantes no se puedan contagiar unos a otros. Y en el caso de Cali, por septiembre estaremos en el modo de trabajo remoto y evaluaremos con la alcaldía y con la Secretaría de Salud la escala en la que en los meses de octubre y noviembre vamos a poder ingresar, salvo unas excepciones que ya existen en ingenierías, en artes y en la Facultad de Salud, donde tenemos acotado un ingreso limitado de estudiantes, sobre todo al uso de laboratorios. Sí, profesor Carlos Andrés Pérez, rector de la Universidad de Santiago. Ustedes ya venían ensayando el tema de la alternancia, con condiciones obviamente muy diferentes a Univalle. ¿En qué va este proceso y el arranque gradual de clases presenciales? Bueno, muy buenas noches, Gildardo. Muchas gracias por esta invitación y un saludo muy especial a todos los televidentes. Nosotros con el personal administrativo iniciamos el regreso ya al campus universitario, tanto en Cali como en Palmira, más o menos hacia el mes de julio. En ese momento igual habían otras actividades que se dan después de la finalización de semestre,
que se dieron de manera remota con todas estas tecnologías de la información y la comunicación. Ya arrancamos semestre en el mes de agosto y hemos utilizado todo lo que son estas cámaras, se instalaron en todos los salones, en todos los laboratorios, y empezamos un proceso gradual de alternancia inicialmente en lo que son los cursos prácticos. Generalmente estos cursos permean todas las mallas curriculares y la universidad ha venido implementando una serie de laboratorios como hospitales simulados, incluso clínicas jurídicas, por ejemplo, en carreras que se sobreentienden muy teóricas. Esto ha generado estos espacios prácticos y tenemos hoy por hoy profesores que están yendo a la universidad, incluso estudiantes de manera alternada. Por ejemplo, grupos grandes se están dividiendo en grupos de aproximadamente 11, 12, máximo 3 estudiantes, y en las áreas de salud donde tenemos laboratorios más reducidos porque se simulan hospitales, clínicas y demás, tenemos grupos de aproximadamente 1, 2 o 3 estudiantes. Ha sido una experiencia muy interesante porque ha permitido tener estudiantes al mismo tiempo presencial pero también remotamente y ver toda la parte didáctica también que se ha podido implementar por parte de los profesores porque les ha dado una gran diversidad de implementación de nuevos temas. Entonces la universidad está en este momento con lo que se había pactado con el municipio, que las diferentes universidades hicimos ese acuerdo, empezar lo que fueron la parte práctica de laboratorios y esperamos prontamente, puede ser unas semanas, comenzar a hacer unos pilotos. Ya esta semana hicimos unos pilotos de algunos cursos que son teóricos, donde tuvimos grupos de 2 estudiantes en el área de Derecho y su profesor, lógicamente con todos los protocolos de bioseguridad. También se han dado cosas muy interesantes. Hay profesores que nos han dicho, no, yo quiero volver al salón de clase, así no tenga estudiantes. Entonces hemos tenido al profesor en el salón de clase sin estudiantes, presencialmente, pero sí los estudiantes conectados remotamente al salón. Estamos en la quinta silla y hablamos del regreso a clases en la educación superior en tiempos de aislamiento selectivo. Uno pensaría, profesor Varela, que ese regreso también está marcado no solamente por la realidad de las ciudades, sino por lo que ha pasado al interior de las universidades. En Univalle, ¿cómo nos fue con el tema de la pandemia? Bueno, desde el punto de vista de contagio, las cifras han sido muy bajas. Nosotros tenemos un servicio médico universitario que cobija a todos los empleados, a una gran parte de los profesores y a jubilados, y sus cifras van entre 60 y 80 personas que a lo largo de los últimos meses se han contagiado, solo una persona ha fallecido, y no tenemos un dato estricto de registro entre estudiantes porque no están afiliados pues, a nuestro sistema de salud, sino a las EPS y al servicio de cobertura para la población más pobre, pero no tenemos el dato de ninguna fatalidad o una muerte que haya sido ocasionada en ninguna parte de la Universidad del Valle para sus estudiantes. Yo diría que en este sentido, Gildardo, los muchachos y los profesores y empleados de las universidades, que tienen por supuesto un nivel importante de formación, pues tienen una lógica fuerte de autocuidado. Entonces yo creo que el autocuidado es ya una cultura en la que la academia le puede dar ejemplo al resto de la sociedad, y en este sentido no ha habido una situación difícil. Hemos estado haciendo el monitoreo de casos. Donde más se han presentado dificultades, por supuesto, es en los profesores y empleados que están en el hospital universitario, donde ha habido algunos casos, 3 o 4 de personas con situaciones graves, pero repito, sin que se haya presentado de profesores o empleados de la universidad a la fecha ningún deceso. Profesor Carlos Andrés, ¿han tenido ustedes casos en la universidad? Sí, hemos tenido casos que no se han dado propiamente en la institución. Ninguno de ellos se dieron precisamente cuando estábamos completamente en el modo virtual, donde no había ocurrencia a las diferentes sedes de manera presencial a la institución, y pues también desafortunadamente tuvimos profesores que les dio muy fuerte esta situación. Gracias a Dios, sin resultados fatales en este aspecto. Ha sido también una proporción, digámoslo, bastante baja, y se ha logrado tener, digamos, una caracterización a través de no solo de los protocolos, sino llevar un sistema de información que nos permita saber, digamos, qué directivo pudo tener un contagio,
y lógicamente seguir todo lo que se ha dispuesto por parte de la Secretaría. Exactamente, hacer un proceso de aislamiento, dar, digamos, el tiempo prudente, un poco más de 2 semanas para ver qué es lo que ocurre con los demás, así no hayan presentado síntomas, hacer todo esto. Entonces esto ha generado que, digamos, no tengamos una afectación, digámoslo, dentro de la comunidad universitaria significativa, y como les comento, y creo que fue para la generalidad de las instituciones. Esto se dio más que todo, no sé si ustedes escucharon, muchas personas que están en la parte de teletrabajo terminaron fue infectadas en sus casas por precisamente las diferentes dinámicas. Entonces un poco también nos ocurrió en la universidad. Profesor Varela, esta pandemia nos ha obligado a cambios radicales y uno, la virtualidad. Las universidades públicas estaban preparadas para ese proceso. Uno pensaría que los estudiantes manejan todas las tecnologías, ya el otro problema puede ser acceso, pero los profesores estaban preparados para ese momento. Bueno, nadie estaba preparado para esta pandemia, debo decirlo. Esto nos ha cogido a todos por sorpresa y a escala planetaria, pero yo diría, Gildardo, que la capacidad de respuesta de la educación superior ha sido buena. En Univalle pudimos transitar rápidamente en marzo a las clases virtuales y remotas en toda la universidad. Pudimos concluir el semestre y empezar el nuevo. El de regionalización empezó atípicamente el 8 de junio porque veníamos con un calendario retrasado por un paro. El de Cali empezó hace 1 semana y media, 2 semanas, y hemos tenido muy buenas noticias, que sé que también tiene la Santiago porque conversé con Carlos Andrés, y es que no hubo la tal caída y deserción masiva de matrícula que se vaticinaba. Al día de hoy, en cifras redondas, en la Universidad del Valle están matriculados y en clases 30.000 estudiantes en el pregrado, 12.500 en regionales y el grueso cerca de 18.000 aquí en Cali. Entonces no ha habido deserción, los estudiantes se han mantenido y hemos estado midiendo la asistencia a clases y también paradójicamente están yendo más a clases modo virtual que presencial. Hay tasas del 90, 91, 92% de presencialidad y de conectividad que además se puede registrar pues porque el Big Data ayuda hoy a saber muy bien quiénes están conectados. Es más fácil contabilizar ahí. Exacto. Y finalmente nosotros hicimos un esfuerzo grande por darle equipos de cómputo, tabletas, equipos de SIM cards y USBs, pues para los estudiantes. Tenemos cerca de 2.300 equipos distribuidos, parte de ellos donados, parte prestados para cómputo, y tabletas y laptop, y algo así como 3.000 conectores que negociamos con empresas municipales de Cali para garantizar 50 gigas de capacidad mensual, y diríamos que los casos de desconexión son muy marginales. Ya hicimos un balance, son inferiores al 3% del conjunto de la población, muchachos de zonas indígenas, de zonas remotas, que incluso algunos de ellos todavía están en Putumayo, en Nariño, en el Cauca o en zonas montañosas del valle, y en donde pues puede que tengan equipo pero no tienen conectividad porque no hay señal. Pero el éxito ha sido positivo, y finalizo señalando que la Universidad del Valle ya venía con un proceso de montar programas virtuales y capacitación desde una oficina que tenemos, que es la Dirección de Tecnología, y hemos podido, digamos, ser en general exitosos en las clases, que no sean monótonas, que sean clases interactivas. En esto pues ha habido toda una curva de aprendizaje que ya a estos 6 meses de pandemia nos permite una mejor interacción entre estudiantes y profesores, y yo creo que en ese sentido el balance ha sido positivo. A la Santiago, ¿cómo le fue con la virtualidad, profesor Carlos Andrés? Gildardo, nadie estaba preparado para esto. Nos tocó migrar de un día para otro. Igual la universidad tenía una plataforma, la universidad lleva aproximadamente casi 2 décadas trabajando en esto, con programas virtuales, pero enfocado hacia la parte de posgrados. Aquí tocó el pregrado migrar. Y al principio, como prácticamente todas las universidades del país, hubo una reacción, no solo por parte de estudiantes, sino también de padres de familia y comunidad en general, incluso de profesores internamente. Pero a medida que fueron descubriendo estas dinámicas, ver que puedan implementar otro tipo de herramientas, el profesor viendo, incluso habían profesores, por decirte algún curso de 30 estudiantes, que presencialmente llegaban 24 o 25, ahora poder el profesor verlos a todos conectados,
Entonces empezaron a ver que tenías unas bondades muy interesantes, a tal punto que el día de hoy, incluso en ese momento, hay una mayor proporción de estudiantes pues pidiendo presencialidad. Después la gente fue entendiendo en lo que estaba el mundo, el país, toda esta situación de la pandemia y de salud. Y hoy por hoy que hemos comenzado semestre, prácticamente es 50-50 nosotros, o sea, hay un 50% de estudiantes casi que está reclamando virtualidad, también siendo muy conscientes de que estamos en unos puntos también de la pandemia que de pronto no tenemos claridad cómo evolucionar esto a futuro en materia de salud. Entonces, la universidad había ya tenido unas plataformas, migramos literalmente de un día para otro toda la parte académica con algo muy importante. Nuestro calendario académico del primer semestre del 2020 terminaba el 31 de mayo y terminamos el 31 de mayo. Terminamos con laboratorios, terminamos con la parte magistral, no nos extendimos un solo día, exceptuando habilitaciones y otro tipo de cosas que se extienden generalmente en un semestre típico. Pero también migramos toda la parte administrativa, toda la parte de las secretarias, decanos, direcciones de programa, todo se pasó. Al principio siempre se genera un poco de traumatismo, digámoslo, es normal mientras nos vamos adaptando, y eso generó una experiencia muy importante para este segundo semestre, en donde se han fortalecido los cursos, las herramientas didácticas y demás aspectos. Así que en términos generales, ha sido una experiencia positiva y la universidad, digamos, tenía, a pesar de la situación, digamos, tan apremiante y sorpresiva, tuvo una muy buena respuesta. Estamos en la quinta silla del canal Univalle TV y hablamos del regreso a clases en la educación superior en estos días de aislamiento selectivo. Profesor Varela, casi que muchos profesores, hace unos días me lo decía el profesor Raimundo Tello, que es de Derecho de la Santiago, tuvieron que aprender un poco también de sus estudiantes, ¿no? En el tema del manejo de herramientas virtuales, ¿no? Sí, claro, los muchachos pues son, como dicen ahora, millennials y conocen muy bien y están acostumbrados a los smartphones, a las tabletas, a las redes sociales. Y en esto de los profesores, Carlos Andrés es profesor también, yo diferenciaría los jóvenes de los viejos, porque en el caso de las universidades ha habido una gran transformación generacional. En los últimos 12 años en la Universidad del Valle se han vinculado la mitad de la planta. Hay 500 profesores que no son de las viejas generaciones y que también ellos están entre los 30, 40 y tantos años, están acostumbrados a este trabajo de tipo digital y en redes. Y yo diría que en Univalle ha sido positivo porque por estar muy metidos en investigación, los seniors, en los que me incluyo, pues ya teníamos un aprendizaje importante en términos de usar este tipo de plataformas. Así que yo creo que no ha sido traumático para la universidad el tránsito a la digitalización y a la virtualidad, aunque por supuesto que los jóvenes estén en esa cultura ayuda mucho a que no haya una rebelión y un rechazo, sino que haya una adaptabilidad. La clave en Univalle ha sido conectividad y lograr identificar quiénes no tienen equipos, quiénes no tienen conectividad y dotarlos de conectividad. Incluso la entregamos a domicilio, ubicamos al estudiante y enviamos la tableta con la conexión. Tenemos un sistema de alertas que rápidamente permite que de un día para otro, si alguien está desconectado, lo podamos, digamos, ubicar, y eso nos ha ayudado mucho a que no haya un traumatismo y se pueda afrontar esta situación tan compleja de no estar presentes masivamente en los campus de la universidad de manera relativamente positiva. Hay un componente muy especial en la Universidad de Santiago, licenciado Carlos Andrés Pérez, y es que muchos de los estudiantes trabajan también y tuvieron que migrar al teletrabajo. ¿Es cierto que algunos presentaron ansiedad, insomnio, algunas dificultades? Claro, esto ha afectado y las últimas cifras que se dan es que la población joven y los niños, aproximadamente más de un 80%, un 88% ya están presentando síntomas de depresión y demás aspectos. En la universidad incluso se dispararon las consultas en la parte psicológica. Tuvimos que estar dando todo este acompañamiento también en aspectos de salud, lógicamente todo por la parte de asesoría y de consulta a través de estas herramientas. Pero sí, se ha dado ese proceso de ansiedad y aunque nos ha ido, digámoslo bien, en medio de esta situación con los aspectos virtuales,
pues hay que destacar varios puntos en la parte de formación, y es que la parte de presencialidad es muy importante para que los jóvenes se formen. Te coloco un ejemplo. La población estudiantil, por ejemplo, en la Santiago ha ido cambiando en los últimos años de manera significativa. Hace aproximadamente 5 o 6 años, hasta hace 5 o 6 años, están ingresando personas ya que eran personas adultas jóvenes de 24, 25, 26 años. El promedio. Ahora nos están ingresando incluso jóvenes de 14 años, que están incluso ingresando a la parte de la pubertad en muchos aspectos psicológicos, y necesitan, es muy importante, toda la parte del contacto social y relaciones sociales. Así que la presencialidad sigue teniendo un punto y un valor en la parte formativa muy importante. Pero sí, efectivamente, en la parte psíquica, en la parte del comportamiento, en la parte afectiva, social, esto ha afectado a nuestros estudiantes. Profesor Varela, en la Universidad del Valle se ha detectado algún fenómeno parecido, esos efectos del confinamiento. Obvio, es la misma cosa que dice Carlos Andrés. Nos tocó contratar psicólogos adicionales para poder hacer uso a través de las plataformas digitales de la atención a estudiantes, y no solo estudiantes, sino también empleados y docentes. Nosotros tenemos un servicio médico universitario que es como una EPS, desde allí se hace una plataforma importante, y también el programa de psicología que está en Cali, en Buga y en Palmira. Tuvimos que prestar capacidades para poder atender la consulta psicológica muy extendida que continúa, ¿no? Este es un tema en el que, como dice Carlos Andrés, los problemas de adaptación son complejos, la ausencia de los campus, la ausencia de los compañeros, en algunos casos el tema de que en hogares concurren al mismo tiempo el estudiante que está estudiando, los padres que están trabajando. La disputa por el dispositivo. Claro, e incluso el tema de cohabitar en un mismo espacio durante tanto tiempo, sobre todo en el periodo en que el confinamiento fue más estricto, era algo que afectó muchísimo en términos de salud psicológica a la comunidad universitaria. Estamos en la quinta silla, vamos a unos mensajes de patrocinadores y ya regresamos con la segunda parte de este programa dedicado al regreso a clases en la educación superior en tiempos de aislamiento selectivo.